Hola, mi nombre es Osmani Redondo y me paso por aquí para invitarte a que nos sigas en este canal de YouTube llamado IAS, Inteligencia Artificial Segura, donde te traemos un par de veces al mes, los miércoles, un seminario que es muy importante sobre seguridad de la inteligencia artificial. Ya sé que me vas a decir que no puedes escuchar más sobre inteligencia artificial, pero esto no va de automatizar nada, ni de trabajar con agentes, ni de correr, ni de ir más rápido en tu día a día. Va de que te mantengas toda informada sobre qué está sucediendo con la parte que a veces no llega tanto en las noticias, que es la seguridad. Entonces, cada mes nos encargamos de traer expertos y expertas que trabajan alrededor del mundo en este campo para que nos informen qué es lo que está sucediendo y cómo podemos contribuir como ciudadanos de a pie a que la inteligencia artificial sea cada vez más segura. Hoy tenemos la visita de nuestro querido Dani Lupión, que va a hablar de Mythos, Fable y GPT 5,6. Os dejo para que él mismo se presente. Gracias y a todas por estar aquí. Buenas, ¿qué tal? Pues como ha dicho Manny, yo soy Daniel Lupión, yo soy un ingeniero del software, tengo aproximadamente 20 años de experiencia en el campo y bueno, un poco de contexto sobre por qué estoy aquí. Yo cuando se lanza GPT en noviembre de 2022 me preocupó mucho y aquí en España, donde yo vivo, a mi alrededor no veo que nadie le preocupe. Entonces durante un tiempo vivo esa preocupación en aislado, aunque me sigo formando y interesando mucho por las noticias relativas a la inteligencia artificial y los riesgos que conlleva. El año pasado, digamos que decidí dar un paso y informarme de las organizaciones que había en las que poder participar para, digamos, reducir el riesgo. Y descubro POSEI y decido unirme a la organización. En esencia, POSEI lo que aboga es porque haya una pausa en el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial hasta que sepamos, digamos, la comunidad científica sepa cómo desarrollarlos con seguridad. Junto a Jose y Álvaro formamos el capítulo español y también en paralelo me empiezo a formar en los cursos de Blue Dot que Osmani ha anunciado. Así que vamos a empezar con la charla y lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de dónde nos quedamos para la gente que no participara en la charla anterior. Bueno, el 7 de abril de 2026, Anthropic, que es la compañía, el laboratorio detrás de Claude, hace el anuncio de un nuevo modelo que llama Mythos en modo preview. Lo anuncian como el modelo más capaz, anuncian que tiene capacidades ofensivas que no se entrenaron a propósito, sino que emergen de un entrenamiento muy intensivo en base a capacidades de desarrollo. Y bueno, hacen un anuncio muy grandilocuente con una serie de organizaciones de tipo Google, Apple, Microsoft y desarrolladores, investigadores de seguridad como Carlini. Y en ese anuncio también comentan como parte del anuncio se da a conocer el inicio de una de un nuevo programa que ellos llaman Classwing, limitado a 12 socios y a 40 organizaciones, y un poco la tesis que defienden es que Mythos tiene unas capacidades para ciberseguridad tan potentes que consideran que puestos en las manos equivocadas podrían provocar grandes daños en el mundo cibernético. Y lo ponen un poco la tesis es, voy a poner este modelo en manos de los defensores para que hagan los deberes. Lo paradójico es que el día del anuncio, un grupo no autorizado ya había conseguido acceso a Mythos, con lo cual esto nos debería hacer un poco plantearnos, por la tesis de la charla de mayo, lo que imita la reflexión de hasta qué punto estamos haciendo las cosas, o Anthropic en particular, aunque tenga muy buenas intenciones, hasta qué punto lo estaba haciendo de la forma correcta o es el agente apropiado para implementar los límites de acceso. Bueno, cronológicamente, lo siguiente que ha pasado el 2 de junio es que la administración Trump eh, ha hecho una orden ejecutiva, es decir, no es una ley del Congreso, es algo que es relativamente fácil de revocar, una nueva administración,
en la que insta a los laboratorios a que entreguen los modelos de frontera hasta 30 días antes de su lanzamiento. Es voluntario con matices. Esto ha sido bastante. Hay declaraciones de Dimbold, que es un ex asesor de IA de la Casa Blanca, que ha fichado recientemente por OpenAI, y él hace una declaración en X en la que lo llaman licencia obligatoria de facto, porque el organismo, la administración que pide que el modelo, que pide que se ceda el modelo para ser revisado, se puede meter en una lista negra. Lo que supone a efectos prácticos es que la revisión se vuelve una rutina antes de cada lanzamiento de frontera. Ahora veremos lo que ha pasado con los distintos laboratorios. No hay un marco formal, esto es discrecional irrevocable, al ser una orden ejecutiva. Control, sí, pero ineficaz y sin una ley detrás. Y RAND, que es un think tank norteamericano, para que veamos hasta qué punto esto es sorprendente, decía un 5,9% de probabilidad de que hubiera controles formales antes de agosto. Y en junio ya teníamos de alguna forma. Nuevamente, de manera cronológica, el 9 de junio, Anthropic lanza de manera pública el modelo Mythos con unas relativas a ciber y bio, y lo llama Fable 5. Esto es, digamos, una manera de llamar, de ponerle una etiqueta distinta a Mythos, aunque el modelo subyacente es el mismo. Lo único que cambia son las salvaguardas de seguridad. En principio, Fable 5, Fable 5 lo que hace es que consultas relativas a ciber y bio la sigue atendiendo Opus 4.8. Y además de esto, hay una cosa un poco controvertida que en temas relativos a desarrollos de inteligencia artificial, incluso digamos que baja sustancialmente las capacidades. Es decir, un agente que haga una pregunta y el detecte que pueda ser que sea para de inteligencia artificial, de manera voluntaria, el modelo va a bajar las capacidades para, digamos, no ayudarle a progresar en esa. Mizo 5, a 9 de junio, sigue siendo accesible solamente por las 52 socios y entidades que hablábamos anteriormente, y Alwyn sigue estando en colaboración directa con el estadounidense. El 12 de junio, desde el 12 de junio al 1 de julio, este modelo sufrió un rollback. Lo que ocurrió es que investigadores de Amazon reportan que han conseguido hacer un jailbreak y que hace que Fable 5 produzca código en el que puede explotar una vulnerabilidad. Ahora después explicamos lo que es un jailbreak. Entonces, la administración Trump, utilizando una directiva de comercio de control de exportación, considera que la capacidad de ciber de frontera cuenta como tecnología doble uso y establece que no debe ser accesible para ningún no estadounidense. Esto tiene unos matices muy importantes porque implica que incluso gente como Jack Clark, que es uno de los cofundadores de Anthropic, o Andrei Karpathy, que recientemente había fichado por Anthropic, en California, en la sede de Anthropic, ellos técnicamente no se les permite que accedan al modelo. Entonces, Anthropic lo que hace es asume que no tiene la capacidad de verificar la nacionalidad y suspende de manera global el acceso al modelo. 19 días después, el gobierno estadounidense da el visto bueno para que se vuelva a poder utilizar Mythos. En este caso es Mythos, se había extendido a 100 organizaciones, todas ellas aún estadounidenses, y Anthropic hace el anuncio de que el gobierno nos ha notificado que Mythos 5 puede redesplegarse. Vamos a explicar un poco qué es un jailbreak. No sé si habéis leído información de que en ocasiones es posible saltarse las salvaguardas de seguridad. Es decir, si a los productos comerciales los laboratorios les tienen puesto unas salvaguardas que hacen que no
respondan a preguntas que puedan ser dañinas. Por ejemplo, no va, en general, no van a ayudarte a cometer suicidio, no van a ayudarte a consultas relativas a cometer un atentado. Sin embargo, hay estrategias mediante las cuales puedes, o sea, las básicas son role-playing, es decir, hacerte pasar por un escritor que se está documentando. Hay una serie hay investigadores como Lini en X que elaboran un montón de estrategias y básicamente consiste en esto, estrategias para que el modelo te responda eh, preguntas que en principio la compañía detrás del modelo no quiere que te responda. Entonces, lo confirmado en el caso de Fable es que investigadores de Amazon identifican una técnica mediante la cual Fable 5 llega a identificar vulnerabilidades y incluso llegar a producir un código con el que explotarlo. Que en principio es justo el tipo de salvaguardas que Anthropic ha puesto en Fable para que ocurra. La declaración de Anthropic al respecto es que, bueno, que sí, que es cierto, pero que no ponía ninguna capacidad ciber que fuera única de nivel Mythos y que modelos menos capaces reproducían la misma demostración, como diciendo, oye, esto que los investigadores de Amazon reportan, en realidad se puede hacer con otros modelos que no sean... siguiente hito. El OpenAI desarrolla GPT 5.6 y es restringido a petición del gobierno. Lo que le pide el gobierno es que se lo suministra a 20 organizaciones que están examinadas y estas identidades están compartidas por el gobierno y es un acceso que solamente es a nivel de API y Code, que es la herramienta agéntica de OpenAI. Y es coordinada por la Oficina de Ciberseguridad Nacional. La capacidad de este modelo, pues es la primera vez que OpenAI clasifica como high en capacidades bio y ciber a modelos pequeños. GPT 5.6 es una familia de modelos. Está Sol, Terra y Luna en este orden de tamaño. Hay una evaluación externa de Secure Bio en la que lo que viene a decir es que es top en benchmark expertos de bioseguridad y que puede suponer un impulso sustancial de capacidad a algunos actores, pero que por el momento tiene límites importantes de juicio y comunicación. Instituciones como el Instituto Británico de Seguridad de la IA o MITRE y Apollo han evaluado el despliegue, pero hasta donde yo sé no hay un veredicto público de esta evaluación. Y nuevamente es una evaluación, ellos no, digamos que no son responsables de la aprobación, perdón. En todo este caso, una de OpenAI que la comparto porque luego contrastaremos con cosas que han dicho en el pasado, es que dicen que no creen que este tipo de proceso de uso gubernamental deba convertirse en la norma a largo plazo. Entonces, la tesis de la charla, ¿ha comenzado la era del control estatal de la IA de frontera? Desde mi punto de vista, esto es más que evidente y vamos a ver qué tipo de control se trata y las alternativas de las que podemos hablar. Vamos a hablar un poco de dónde estamos. En el contexto de Blue Dot en particular, cuando hablamos de estrategias frente a la AGI, y AGI definida como inteligencia artificial transformadora, es un término que no hay una buena definición, pero bueno, es el que yo voy a utilizar para esta slide. Hay tres estrategias fundamentales referidas a uno sería el control gubernamental, en la que los gobiernos y no el mercado como hasta ahora, o por lo menos hasta mayo, controlan la frontera a través de regulación, licencias y control de los cómputos y los pesos. Los pesos se refieren a los modelos. La segunda estrategia sería confiar en una IA alineada, es decir, le dejamos la responsabilidad al problema del alineamiento de la seguridad a una IA que ya hemos demostrado que está alineada y eso nos da una ventaja estratégica decisiva.
Y por otro lado, hay otro campo que es el de las defensas, que es un poco, bueno, asumamos que esto ya va a pasar o está pasando y en algún momento vamos a tener potencialmente una catástrofe, vamos a utilizar la inteligencia artificial para minimizar los riesgos y, por otro lado, el tema de cómo la concentración de poder, utilizando, básicamente, haciendo que el acceso a modelos sea lo más democratizado posible y, de esta forma, atajamos el tema de la concentración de poder. Lo que ha pasado en junio de 2026 es la activación en tiempo real del primero de los tres campos. Ahora, lo que yo invito a la sala a reflexionar, ¿qué nos debería preocupar más? ¿La concentración de poder del desarrollo centralizado o los recortes de seguridad de la carrera distribuida? Y lo que yo propongo es que lo que está pasando en 2026 es ambas en paralelo. Por un lado, tenemos una concentración ad hoc de la frontera cerrada y a la vez, en paralelo, hay una proliferación que es irreversible en el caso de la frontera abierta, de los modelos abiertos. Un poco más adelante explicamos el por qué. La proliferación se está dando, como una aclaración, la proliferación evidentemente se da en ambos sabores, pero el hecho de que sea irreversible aplica solamente a la frontera de modelos abiertos. Expliquemos un poco los distintos accesos que distintos agentes, me refiero a actores humanos, tienen de los distintos modelos de frontera. En esta slide me centro en Anthropic, pero en ligeros matices entre modelos cerrados. Por un lado, tenemos el modelo, digamos, sin salvaguardas, que es simplemente útil, que utilizan los equipos internos de las compañías, especialmente cuando se están haciendo investigación de capacidades y las propias salvaguardas. En el caso concreto de Mythos, como hemos visto anteriormente, se decidió hacer un acceso aprobado sin un criterio público a un número limitado de organizaciones, a un modelo en el que las salvaguardas, que algunas tendría, eran mucho más limitadas que las de Fable 5, que terminó siendo público. Y como se puede ver, una cosa que se ha hecho muy visible es que fuera de Estados Unidos, durante un tiempo muy importante, hemos tenido cero acceso a Mythos, al modelo que en principio debería ser utilizado por los defensores. El Financial Times, como veremos un poco más adelante, dice que alguna institución europea ha tenido acceso, pero en realidad no en una declaración oficial de que eso sea verdad. Entonces, como un poco resumiendo lo que hemos visto aquí, los empleados acceden a modelos simplemente útiles, es decir, con muy poca salvaguarda. Meses después, el público accede a versiones más restringidas. Los niveles los han diseñado los laboratorios y de alguna forma, a partir de 2026, o digamos un poco utilizando el marco que hemos experimentado recientemente, es el gobierno norteamericano el que decide quién tiene el acceso y si se revoca. Y esto nos lleva a la eterna pregunta de quién decide quién es de fiar. Es decir, si un único gobierno unilateralmente es quien decide esto, hay de facto una concentración de poder que es muy peligrosa. Y aquí está la segunda parte de la declaración, digamos, la primera declaración de OpenAI, a la que yo anunciaba que haría referencia, Altman, Brockman y Zuckerberg en 2023, con ChatGPT recién sacado, pues ellos hacían unas declaraciones del tipo que todo esfuerzo, todo esfuerzo se refiere a entrenamiento. Por encima de cierto umbral de capacidad debería someterse a una autoridad internacional, con lo cual me parece muy razonable. Sin embargo, en la doble carrera en la que estamos metidos ahora mismo, ellos se contradicen y empiezan a externalizar la responsabilidad en China, etcétera, etcétera. En cualquier caso, vemos la doble vara de medir que tienen. En este caso hemos hablado de OpenAI, pero Anthropic tiene una posición
bastante parecida y lo mismo pasa con Google DeepMind. Así que, ¿quién vigila a los vigilantes en este modelo? Ahora vamos a hablar un poquito de por qué la solución que ha entrado en vigor en 2026 no se sostiene o tiene grandes lagunas a nivel técnico. Antes hablábamos de los jailbreaks. Tenemos que, cuando hablamos de Fable 5, se habla de que tiene unas salvaguardas. Estas salvaguardas son clasificadores, que no es más. Hay varias estrategias, pero en realidad la que utiliza Fable 5 es otra inteligencia artificial que inspecciona la petición del usuario, la respuesta del LLM y bloquea o redirige lo prohibido. Es decir, si es ciber y bio, lo va a mandar al modelo Opus 4.8 y si no es así, pues, o sea, si digamos que pasan los estándares de seguridad, pues llegan al modelo MIFOS. ¿Cómo se relaciona esto con jailbreak? Pues justo lo que el jailbreak es capaz de saltarse. El clasificador es la principal defensa y el jailbreak busca que el modelo produzca el contenido que en principio es beta. La pregunta no es si, sino cuánto aguantan de verdad. Vamos a hablar un poco de cómo se producen estos clasificadores o estas salvaguardas. Esta descripción se centra en Anthropic, pero es un poco parecida, digamos que con matices, es en esencia lo que utilizan todas las compañías. Para empezar, se entrena un clasificador y se declara robusto. En estos efectos prácticos, el ejemplo concreto sería que en 2025, tras un esfuerzo muy intensivo en seguridad, se pasan de que el jailbreak sea el 86% de las veces efectivo a un 4%. Tras Fable, Anthropic dice que es capaz de bloquear el jailbreak más del 99% de las veces. Esta afirmación está sin verificar, es una afirmación de Anthropic. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mismo día a 3 días del anuncio de Fable, ya Amazon es capaz de ejercitar un jailbreak y volviendo un poco a 2025, incluso cuando Anthropic anuncia que consigue el 4,4, hace un ejercicio con 8 equipos en los que digamos que pone un premio de por medio y uno de ellos es capaz de llegar a un jailbreak universal en el transcurso del. La postura de Anthropic es que es defensiva, es un poco decir que, bueno, que no es una cosa relativa simplemente a sus modelos, sino que hasta donde ellos saben, ningún modelo de Deep Learning es totalmente, que esté en producción ahora mismo, es totalmente robusto. Y como dije, si os paseáis un poco por X y buscáis a Pliny, de Liberator, pues veréis que en realidad esta afirmación es verdad. ¿Qué es lo que yo propongo? Bueno, que el propio argumento de Anthropic va contra sí misma, porque si el clasificador bastara, Mython no necesitaría Glasswing. El simple hecho de que haya un acceso limitado a defensores nos debería hacer pensar que las medidas de seguridad son insuficientes y simplemente nos estamos basando en la confianza a un conjunto limitado de instituciones. Segundo motivo, el tema de los pesos abiertos. Los pesos abiertos, sin no ser demasiado técnico, un modelo abierto es un fichero de datos. Un LLM no es más que un fichero de datos. Entonces, un modelo abierto se trata de ese fichero que sea accesible por cualquier persona virtualmente. Entonces, el problema que tiene esto es que una vez que se liberan, como cualquier cosa en Internet, no se puede hacer un rollback. A efectos prácticos, para que se entienda, es como si yo publico un MP3 o una película. Una vez que lo lance a Internet, ese fichero de datos potencialmente ha sido copiado por un número de personas y no puedo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí tenemos una seguridad mucho más difuso y más histórico. Bueno, pues que simplemente con $200
en un modelo que a día de hoy ya es muy antiguo, que se llama Llama 2 de Meta. Fueron capaces de... Eso fue lo que costó el cómputo de quitar las salvaguardas de ese modelo en concreto. Investigadores afirman que las peticiones maliciosas de DeepSeek son de un 94%, es decir, que es muy fácil hacer un jailbreak contra esos modelos. Y hemos tenido 19 días de apagón con Fable, pero Kimi y DeepSeek, que son dos abiertos, Kimi 3 ha salido la semana pasada y hasta donde yo, aunque ha prometido que lo harían el día 27 de este mes. Así que, y en principio Kimi 3 tiene unas capacidades de ciber parecidas a las de Mythos o GPT-6. Una vez que se publique, pues eso ya no tiene rol. Un instituto de los estándares de Estados Unidos dice que Kimi aún está por debajo de los modelos fronteras cerrados, pero que están cerrando la brecha. Y como hemos dicho, que sobre estos pesos abiertos no existe un rol. Luego, hacer un poco de énfasis en que un control unilateral no funciona. El MIRI, que es el instituto que funda el ICE Yudkowsky, lo que dice es que una pausa solo de Estados Unidos compraría unos 6 meses, hasta que la primera empresa china llega al mismo punto, con lo cual simplemente estaríamos comprando un poco de tiempo y cambiando un poco los laboratorios o compañías o el país que nos preocupa. La razón número 3, la capacidad ofensiva. Y es un poco por lo que los estados están muy nerviosos. El Instituto de Seguridad afirma que la capacidad en ciberataque de los modelos de frontera se duplica cada 4 meses. El Five Eyes, que es una alianza de inteligencia, dicen que quedan meses, no años, para que un modelo desborde las defensas. Y Checkpoint, que es una empresa que se dedica a hacer auditoría de seguridad, afirma que es fácil conseguir exploits funcionales tras publicarse una vulnerabilidad en horas. Esto no lo desbloquea Mizos, pero Mizos es algo que lo hace muy, muy visible. Para que veamos hasta qué punto nos deberíamos preocupar por las capacidades de ciber de estos modelos, aquí me hago eco de una noticia de ayer mismo. OpenAI ha hecho una publicación en la que anuncia que ha hecho una colaboración con Hugging Face para llegar al fondo de un incidente de seguridad bastante preocupante. En esencia, en una evaluación interna de capacidades de ciber de un modelo, han publicado que se trataba de GPT 5.6 y también de otro modelo aún más capaz que todavía, hasta donde yo sé, no tiene nombre. Pues estos modelos que, como estaban siendo evaluados, no tienen las salvaguardas activas. Pues lo que ocurrió es que se encontró, los modelos están sandboxeados, eso es que están desplegados en un entorno en los que en principio no tienen acceso a Internet. Digamos que a nivel técnico, lo más parecido a una cárcel digital. Pues el modelo encontró un zero day, que es una vulnerabilidad de la que no se tiene constancia, y la usó para salir del sandbox. Escala los privilegios y consigue salir a Internet. Una vez que sale a Internet, compromete los servidores de producción de Hugging Face, que es una plataforma en la que los investigadores y desarrolladores de inteligencia artificial tienen desplegados un montón de modelos abiertos, experimentos. En esencia, lo que hace el modelo es llegar a la conclusión de que para el test que él tenía que solucionar, muy probablemente podía conseguir información en Hugging Face. Así que decide buscarse la manera de llegar a esa información dentro de Hugging Face. La declaración de OpenAI es que es un incidente de ciber sin precedentes y que demuestra capacidades de ciber de vanguardia. Vamos ahora a centrarnos un poco en el papel del Estado.
Como vemos, la relación entre, en particular, en esta slide hablamos de Anthropic y el gobierno, pero como hemos visto anteriormente, también de OpenAI, con la boquita un poco más pequeña, es controvertida. El 9 de marzo, el Pentágono designa Anthropic riesgo en cadena de suministro. El motivo es que Anthropic, después de que sus modelos se utilizaran en la captura de Maduro y en en los primeros días de la guerra de Irán, se niega a dar permiso para que sus modelos se utilicen sin límite. Hay un matiz que yo creo que es muy importante hacer. Anthropic a lo que se opone es, punto número uno, a que se utilice en IA militar. Y punto número dos, vigilancia masiva, pero solamente relativa a ciudadanos estadounidenses. Este segundo matiz yo creo que hay veces que se diluye. Denuncia al Pentágono y pierde aunque una jueza había visto indicios de represalia en esta designación de riesgo de cadena de suministro. Por otro lado, vemos la relación esta en la que Anthropic, digamos que se somete a regañadientes a que este mismo gobierno sea el que, por un lado, sea capaz de imponer que haya un rollback y, por otro lado, que dé visto bueno a cuándo puede volver Mythos y Facebook. Center for Governance de AI en 2021 hace digamos, un análisis de las medidas que Estados Unidos tiene en ese momento para establecer controles. Y un poco vemos que lo que ocurre es en el incidente de junio es que empiezan a aplicar una de las medidas que ya, digamos, que esta institución había predicho que podría ocurrir, y es el de los controles de exportación. Esto es quién recibe los pesos y chips. Además de esto, hay ayudas que se podrían aplicar, como son las órdenes de secreto, mediante las cuales se podría ocultar una invención por seguridad, lo cual en los casos en los que estamos hablando no sería descabellado. Luego está el Defense Production Act, que obligaría a producir al Estado. Esta sería una de las tesis de Leopold, el empleado de OpenAI, con su tesis del Estado o la IA dirigida por el Estado. Luego está CFIUS, que vetaría la inversión extranjera, antitrust, en la que se frena o se trocean a los gigantes tecnológicos. Y Born Secret, la información ya nace clasificada y esta, digamos, sería la doctrina nuclear. Un muy importante es que las capacidades de estos modelos son. Eso quiere decir que, y se puede ver en Mythos, en el sentido de que ellos mismos, Anthropic mismo dice que Mythos no fue entrenado para capacidades de ciberseguridad, sino que emerge simplemente por la aspiración de que sea muy bueno en desarrollo de software. Entonces, una misma capacidad que encuentra vulnerabilidades para defender, la puede encontrar para atacar. Y no hay una línea limpia entre un uso bueno y uno malo. Y Glasswing es justamente eso. Es dar un modelo ofensivo a los defensores. El problema es que esto crea una asimetría, porque es mucho más fácil atacar que defender. Porque para un defensor necesita, digamos, proteger todas las grietas, y un atacante, con que una grieta le funcione, ya ha conseguido su objetivo. Desde donde yo hablo, desde España, el problema es también un poco la concentración de poder en Estados Unidos. Europa no entrenó en el modelo potente. La Agencia de Ciberseguridad Europea no intentó tener acceso al modelo y se le fue denegado. Y como dije anteriormente, según el Financial Times, sí que hay algunas empresas privadas que han tenido acceso, pero hasta donde yo sé esa información no. Y en un plano de soberanía, Europa es muy dependiente de la inteligencia artificial estadounidense, lo cual ha creado
especialmente ahora con Mizos, una alarma pública, ha habido un intento de atraer a Anthropic a Austria y bueno, y hay algún intento de crear una europea propia. Tenemos ahora no me sale el nombre, un lab francés, Mistral. Y en realidad, así punteros no tenemos más gran cosa. Como decíamos, el acceso a los modelos de frontera es a día de hoy un revocable por un gobierno extranjero y eso en la práctica es no ser soberano. Un think tank estadounidense dice que en Europa no hay un plan B realista, que solo Estados Unidos y China puede construir los raíles tecnológicos del siglo XX. Y ahora vamos a proponer una alternativa, porque desde nuestro punto de vista, y ahora hablo en nombre de POSEA, el control estatal no es la respuesta. Frente a una orden voluntaria y una directiva de exportación, lo que propone POSEA es un tratado ratificado, evidentemente contando con Estados Unidos y China, frente a un solo gobierno y a discreción, la creación de una agencia internacional, al estilo al de la agencia atómica, frente a un criterio de acceso como el de Glasgow, no público, lo que propone es unos umbrales públicos de cómputo, frente a ninguna verificación, se propone mínimo tracking de GPUs e inspección de centros de datos, frente a un despliegue que lo decide quien controla el modelo o donde se desarrolla, un veto, la posibilidad de un veto en una coalición y unos pesos de unos modelos en custodia de la propia agencia internacional y frente a una estrategia que no puede hacer nada en lo referente a modelos de modelos abiertos, lo que propone POSEI es un umbral que actúa en el entrenamiento, es decir, en la propia producción de estos modelos, incluso recientemente vemos cómo se están generando dos grandes bloques. Por un lado tenemos a Estados Unidos que lidera el control cerrado a través de Glasswing y el bloque de PAC Silica, que son 30 países que se coordinan para asegurar la cadena de suministro. Y por otro lado, tenemos a China, que recientemente en una conferencia, la WAIC, que es una conferencia de inteligencia artificial organizada por el gobierno chino, pues ha anunciado, se llama así, la Organización Mundial de Cooperación en IA, que agrupa a 29 países y defiende los modelos abiertos y la formación del sur global. Ahora mismo tenemos estos dos bloques compitiendo por difundir y lo que no es un tratado verificable de seguridad que de momento no se está construyendo. Entonces, ¿ha comenzado la era del control estatal de la IA frontera? Como hemos visto, evidentemente sí, pero de facto es ad hoc, reactiva, unilateral, no tiene verificación, no tiene un criterio público y totalmente inefectiva en lo que se refiere a modelos abiertos. Lo que quiere POSEI no es un mejor control estatal, sino un tratado internacional que sea verificable y una cosa que yo creo que nos beneficia lo que ha pasado recientemente es que la ventana de Overton sobre el tema de la regulación está claramente abierta. Cualquier persona que defendiera que la regulación era imposible, ahora mismo no puede defender esa postura y ha ocurrido durante la administración Trump, que se ha declarado en numerosas ocasiones totalmente contraria a cualquier tipo de regulación, pues justamente esta administración ha sido la que ha tenido que aplicar esa palanca. Así que voy a terminar un poco la charla haciendo la declaración de lo que pide POSEA, que sería una pausa temporal del entrenamiento de los sistemas de IA general más potente, hasta saber construirlos de forma segura y mantenerlos bajo control democrático. Únete a nuestro hub de inteligencia artificial. Regístrate y sobre todo síguenos aquí, en tu canal Inteligencia Artificial Segura. IAS.